Amigos, amigas, muy buenas tardes y buenos días, dependiendo ya a qué hora van a ingresar a ver esta grabación. Por supuesto, saludo bíblico, no olvidarme. Lo que Dios quiere, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea en cada uno de nosotros. Hoy, 26 de agosto 2023. Soy un hermano, creo que ya me conocen, para algunos que todavía no me conocen, por primera vez que van a ingresar a ver esta pequeña grabación que vamos a hacerlo, lo hacemos con todo cariño, con todo el corazón, por supuesto de querer ingresar a sus hogares y por qué no decirlos, ingresar a sus corazones también. ¿Por qué a sus corazones? Porque les traigo una luz de verdad y una luz de la realidad. Porque pertenezco a una congregación israelita del Nuevo Pacto Universal, constituido, profético, no voy a pensar más, constituido en Perú, en el occidente, en este caso, cuando hablamos profético digo en el occidente, Perú, sede central, Cienega, iglesia central me refiero. Dicho esto, pues, con algunas preguntitas que me hicieron, les traigo las pequeñas aclaraciones en otro término. Habíamos hablado acerca el sábado, el Sabá. Y ahora del mismo tema, pero en otro término. Ya, porque es muy importante conocer la realidad. Por eso le decía una ventana o una luz a la verdad y una ventana a la realidad. Entonces, pues para esto vamos a hablar concretamente del sábado. Pero, repito, hacia la pregunta que me hicieron, si ojalá volvieran a verlo, parece que está interesado de saberlo. Entonces es importante de aclararlo, pero en otro término, con otros sustentos bíblicos. Entonces para esto, pues antes de entrar el tema central, hacer unas pequeñas aclaraciones, ¿ya? Porque vamos a hablar Día del Señor. De eso se trata la pregunta. Día del Señor es el domingo, me han dicho. Ya, y algunas cositas me han... Entonces, ahora pues vamos a aclarar del Día del Señor. Entonces, pues quería saber, ¿Día del Señor es sábado o el domingo? Entonces me decía concretamente es domingo. ¿Por qué? Porque a la Iglesia Universal, que es católico, ¿no? Decimos que Jesús ha resucitado el día domingo, por tanto, ese es el día del Señor. Entonces se han agarrado este tema y pues así nos han enseñado, indudablemente. Entonces, de ese tema vamos a hablar. Entonces, para no dar, porque el tiempo va a ser muy apremiado, entonces pues voy al grano. Aclaración. Cuando apóstol San Pablo habla, ¿ya? Entonces nos está diciendo en este término, pero solamente es aclaración, no estoy hablando de Día del Señor todavía, recién vamos a entrar, sino que es una pequeña aclaración, ¿ya? ¿Qué nos recomienda apóstol San Pablo? ¿Qué habla? ¿Qué nos dice? En este caso nos está diciendo en 2 de Timoteo capítulo 2 versos 16 y 17. Mira, evita
las palabrerías profanas. Cuidado, mira, evita palabrerías profanas. En esa hay mucho. Si me explayo ahí, seguramente les voy a tocar a todos los pseudos religiosos, concretamente católicos. Y por qué no decir, a mí también, tengo que evitar las malas palabrerías, como decir. Entonces acá tenemos que hacer un autoexamen, todas las personas que sois predicadores, que sois evangélicos, que sois creyentes en Dios. Entonces tenemos que hacer un autoexamen a esta frase que nos dice San Pablo. Vuelvo a repetir. Evita las palabrerías profanas. Ahí nos hemos quedado. Pues los que se dan a ellas crecerán cada vez más en impiedad. Cuidado, señores. Esas palabras irán mermando, aumentando. Como gangrena. Ahí está, aclarando ya. Como gangrena. Himeneo y Filito son de estos, se han desviado de la verdad al afirmar que la resurrección ya ha sucedido, pervirtiendo así la fe de algunos. Entonces, este último verso, el 18, es el que toman frecuentemente, ¿ya? Y con esta, pues han tergiversado la verdad. Ahora vamos a enterarnos. ¿Cuál es la verdad? ¿De qué verdad lo han transgiversado, o han manipulado, o han cambiado, han modificado, como quieras llamarla? Han tergiversado, han contaminado, han profanado. Cuidado, eso es lo que está diciendo San Pablo. Entonces, es una pequeña aclaración para... ¿de qué verdad? ¿Es cierto, es de verdad lo que dicen nuestros hermanos, domingo es el día del Señor? La Biblia nos dirá. Ellos nos dirán. Por eso dice, tras que versaron la verdad, se desviaron de la verdad, y esta palabrería avanza como gangrena, aumenta. Efectivamente. Eso ahí tiene otro detalle, otro tema. ¿Ya? Entonces, creo que hemos aclarado un poquito. De ahí, otra pequeña aclaración más, tengo que hacerlo. Una pequeña aclaración más para que quede clarito las cosas. ¿Vale? Muy bien. Entonces, pues nos vamos a irnos al libro de Santiago, del apóstol Santiago, ¿ya? Ahí nos va a decir, pero es otra paréntesis. Lo que hemos hablado es transgiversan la verdad, modifican la verdad, ¿no? Y este engaño avanza rápido como una gangrena. Como una gangrena nos está diciendo. Y eso efectivamente ha pasado, pues. ¿Ya? Entonces, pues, vamos a aclarar. ¿Es cierto lo que nos enseñaron? ¿O no es cierto? ¿O es verdad o no es verdad? Eso es lo que está ahí. Esta verdad fue transgiversada. Ahora, otra pequeña aclaración en el Santiago, lo que les decía. A ver, 2.10, si no me equivoco. Vamos a corriendo. 2.10. A ver si lo encuentro rápidamente. Dice, porque ¿quién observa toda la ley? Pero falta en un solo,
precepto, se hace reo de todo. Cuidado, mira. Pues el que dijo, no adulteres, dijo también, no mates. Si no adulteras, pero matas, eres transgresor. Ah, madre mía. Eso es lo que tenemos que tener cuidado. Entonces, toda persona, todavía un poquito más allá, nos va a decir, es como una levadura, dice, hablando de lo que nos está diciendo, ¿no? Ahora voy a entrar un poquito más. Si observas la ley, o eres un creyente, o eres un evangélico, o eres un predicador, o eres un representante, ¿no? Porque hay muchos se califican ya como profetas, pastores, ¿no? ¿Cómo se llama? Representante de Dios, en este caso el Papa, muchos de ellos, ¿no? Entonces, a ellos le está dando un chicote aquí, nos está dando el chicote en términos general, nos está dando un látigo aquí. Si realmente eres creyente evangélico, que quieres ser evangélico, ¿ya? Entonces tenéis que respetar toda la ley, dice eso. Entonces en este caso tenemos 10 normas, 10 leyes, pero si en uno de ellos infringiste, eres transgresor de toda la ley, los has dañado. Entonces dice, en otra parte dice, la leche dañada, ¿no? La leche dañada ya no puedes beber, ya no puedes comer, ¿no? Te va a dañar, eso es lo que nos ha dañado, por eso decía anterior, es como una gangrena que avanza, ¿eh? Eso ha pasado, pues, avanzado esto, nos ha dañado, ¿eh? Ahora vamos a ir aclarando, pues. Y otra parte es como una pequeña levadura, metes a un recipiente que está la masa preparada, lo mezclas, la leuda toda, pequeñita, pero ha leudado todo. Nos ponen muchos ejemplares en la Sagrada Escritura. ¿Ya? Con estas dos aclaraciones, vamos a ir avanzando un poquito más. ¿Ya? Ahora, podemos aclarar todavía un poquito más. Otro paréntesis. Estamos para aclararles, me dirán, pero hermano, usted está con una Biblia medio raro, me estarán diciendo. Esta es la Biblia Jerusalén. Tenemos también la Biblia católica latinoamericana. Ahí tengo otras Biblias más. Tengo toda una colección de Biblias. El contenido es casi igual, solamente la variación está en la Biblia católica. Hay pequeñas variaciones, ¿no? Han cambiado una palabrita, esa dañada afecta muchísimo. Después muchas variaciones está ya en Biblia Testigo de Jehová, es pasta verde también. En eso es muchísimos cambios. En la católica lo que han hecho es, los que han traducido, lo que han siempre van actualizando los grandes filósofos, teólogos, ¿no? En este caso, aquel entonces, dependiendo en qué épocas han ido revisando. Entonces, pues, ¿qué ha sufrido? Mayormente en el Nuevo Testamento, de vez en algunas profecías también. Como se repite, ¿ya? Entonces la cifra, el verso existe, pero el contenido ya no está. Entonces te manda al otro. ¿Por qué? Porque lo que habla en San Mateo, en San Marcos, va a hablar casi similar, igual, casi. Es como una copia. Entonces, para aquí ya vamos a usar esto. Entonces, con ese sentido, imagino que ellos han obviado ese verso y solamente resaltan en el otro libro, que es más importante, como decir, algo así. ¿Ya? En cambio, en la Testigo de Jehová, para algunos que ya saben, hay mucho manoseo.
Entonces, en cambio, en la Biblia Jerusalén también hay pequeñas cosillas, pero es un poquito más a la realidad, más, o sea, más cercana a la verdad. Porque también lo que tenemos que tener en cuenta es, pues hombre, todos lo sabemos, cuántos años han pasado y no solamente de los años, que estamos hablando de 3.000, 4.000, 5.000 años, sino también tenemos que hablar las traducciones, hebreo, griego, arameo, español, ¿no? Entonces, pues son cosas así, en esos ha sufrido pequeña cosa, pero estudiándola bien no hay mucho que perderse. Entonces, pues sí, trato de estudiarlos y comunicarlos a todos vosotros, ¿no? Hay que estudiar. Solo así, estudiando a profundidad, creerás en Dios, vamos a poner por obra lo que Dios le agrada, lo que Dios quiere, y nos iremos apartando de todos los males que hemos estado haciendo. Porque todas las cosas malas que hemos hecho nos va a condenar. Eso es otro tema que hablar. Entonces, ¿cuál es el objetivo, el propósito de vosotros? Dios quiere que ninguna alma que se muera, Dios no quiere que ninguno se pierda, Dios no quiere que ninguna alma que se vaya al infierno. ¿Cómo es esto? Sí, Señor. ¿Ya? Algunos dirán, no, pero como la muerte termina, mi cuerpo se pudre y ahí se acabó. No, no, que no, que no. Recuerda que cuando Dios creó al primer hombre, le dio un soplo de vida. Una cosa es soplo de vida, otra cosa es el espíritu que tú puedes tener de Cristo, que Cristo more en tu corazón. Es otra cosa, ese es otro tema muy amplio de conversar, pero estoy enfocando para que puedan entenderlo. Claro que los hermanos que estudian pues se la saben mucho más que yo, se explayan mejor que yo. Yo, aunque tartamudeando, estoy esforzándome para que todo aquel que se esfuerza de creer en Dios, se esfuerza de poner por obra lo que Dios le agrada, ¿con qué propósito? Para no sufrir, para no ir al infierno, para que nuestras almas no sufran, porque va a haber resurrección. Eso no nos han hablado, ¿eh? No sé, hay resurrección, ¿ya? En los que llegaron al juicio final, hay arrebatamiento en los que todavía alcanzan llega la hora de arrebatamiento cuando Cristo regresa. Es otro muchísimos temas que hablar ahí. Cuando Cristo regresa, se va a llevar. Porque es bonito, porque es feo, porque es alto, porque es bajito. No, sino por sus obras. A ver si entonces pues me esfuerzo de poner por obra lo que Dios le agrade y le comunico a todos vosotros, esfuércense. Dejemos de hacer cosas malas. Dejemos todas las vanidades. Eso es lo que quiero decirlos. Y los que ya están estudiando, ya han recibido la gracia de Dios, sean fuertes y valientes. Y seamos fuertes y valientes. Que Cristo que nos acompaña día y noche, que nos cuide. Pero por un error entramos en avaricia, Cristo también nos va a abandonar. Esa es la peor desgracia que puede haber. Bueno, explayado esto, creo que me han entendido. Entonces, pues ya vamos a ir entrando ya al tema. Bien, a ver, quería aclararle un poquito más. Cuando apóstol Pablo cruza toda la galaxia, ¿no? Éfeso, toda esa zona predicando el Evangelio. Entonces ahí se encuentra con los grandes teólogos, ¿no? Grandes teólogos, o algunos esparcidos de los hebreos que han estado por ahí, ¿no? Algunos judíos escapados por ahí, que eran creyentes de Dios, eran filósofos. Con ellos se pone a dialogar, con ellos, pues, hombre,
¿cómo se llama? Empieza a medirse, pero Pablo, pues, hombre, lleno del Espíritu, ¿quién quisiera tenerlo, ¿no? Esa fuerza, ese valor, ese conocimiento, ¿no? De recibir al Espíritu de Dios. ¿Quién quisiera, no? ¿Quién no? Yo quisiera, ¿no? Y a todos vosotros quisiéramos. Pero esfuérzate, hermano. Esfuérzate. ¿Ya? Entonces, él se encuentra en Galacia, ahora le dice en el libro Gálatas que me estoy refiriendo, y mira la exhortación, lo que dice. Mira, dice, me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo. Entonces, Pablo les está diciendo a los grandes filósofos, teólogos, ¿ya? A los grandes matemáticos, estamos hablando de los hombres que conocen, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, con ellos, entonces él se maravilla, dice, entonces dice, por eso le está diciendo, pues, ¿no? ¿Ya? Por eso le dice, me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo y pasaros a otro evangelio. Cuidado. Acá, ahí vamos a entrar. Pasaros a otro evangelio. O sea que de la verdad a otro. ¿Qué? O sea que hay otros evangelios. Claro, para ser humano hay muchos evangelios, pero para Dios no hay evangélicos. Eso está clarísimo, ¿eh? Pero el hombre pues va creando sectas, denominaciones, tantas, ¿no? Para la persona, pero para con Dios no. Entonces, pues, a eso vino Pablo. Pero Pablo se inspira, recibe al Cristo. Entonces, hablamos de Cristo. Cristo también vino con un propósito. Es otro tema que hablar. No que, madre mía, el tiempo se me va avanzando. Entonces, pues, para pasaros otro evangelio. Con esto estoy cerrando. ¿Ya? Entonces, pues, otro evangelio. ¡Wow! Entonces, ahí vamos a centrarnos, o sea que lo que Dios dice, ¿no? El sábado es lo que nos dice el domingo, lo que les expliqué antes. Cuando usan ese versito de, ¿no? El sábado, el domingo resucitó Cristo y la resurrección es hecha, esto es día del Señor, y así nos han enfocado. Pero sin embargo no lo es así. Yo sé que tú lo estás pensando. Claro que el día del Señor es domingo, me estás diciendo. Muy bien, ahora vamos a verlo. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Han transversado, han cambiado? O acá vamos a centrarnos ahí. A ver, para esto vamos aclarándolo. A ver. ¿Cuál es el día del Señor? ¿Sábado o domingo? Ahora sí, vamos al centro, lo que queremos hablar. Ahora sí, prepárense. Nos vamos al libro de Éxodo. Ya, también en el Nuevo Testamento también hay también. Pero para comprender nos vamos al segundo libro de Moisés, ¿no? Así le llaman, ¿verdad? Segundo libro de Moisés. A ver, Éxodo, a ver, capítulo 20, Éxodo 20, a ver, me van a disculpar, capítulo 20, versos 8 nos está mandando. A ver, ¿qué nos dice versos 8? Recuerda el día del sábado para santificarlo. A ver. ¿Ya? Recuerda el día del sábado para santificarlo. 6 días trabajar es un detalle ya. Más el 7º día es detallito, o sea. Recuerda para santificarlo. ¿Cómo? ¿Qué es santificar? Que Dios no va a santificar al ser humano. Eso tenemos que ver. Recuerda el sábado. Pero no nos dice todavía lo que es Señor, nada todavía. No nos dice todavía. Sino que
estamos aclarando. ¿Ya? De ahí nos vamos trasladándonos un poquito a... el 10, para aclarar un poquito. Pero el día del séptimo es día del descanso. Ajá. Ahí ya creo que va a ir aclarando poquito a poquito, ¿ya? Pero el día séptimo es día de descanso, en honor de Yahvé, tu Dios. No harás obra alguna en él. Detalle. ¿Sí? Pero todavía no nos han dicho todavía, sino está diciendo el sábado, el séptimo día, nos está hablando ahí. ¿Vale? Honor a Jehová. ¿Por qué honor a Jehová? ¿Qué hay esto? Vamos a aclarar un poquito más. Vamos al origen mejor, más rápido. Al origen. ¿Ya? Vamos al origen. Del primer libro de Moisés, seguimos hablando. Génesis, ya, 2, ¿qué nos dice? 2. Concluyeronse. Esa es la Biblia católica, la Biblia Jerusalén, pues. Perdona que me estoy tartamudeando ahí. En cambio, otros libros son un poquito más claros y más rápido para pronunciamiento. Concluyeronse, pues, el cielo y la tierra, con todas sus aparatos. El séptimo día, Dios dio por concluida la labor que había hecho. Puso fin el día séptimo y toda la labor que había hecho y descanso. Después, acá viene el tema ya. Mira, el detallito que nos habla, concluyóse. ¿De qué está hablando? Cuando dice el cielo y la tierra, está hablando de la creación del universo. ¿Sí? Se sabe que miles de años atrás, cuando todavía no estaban creadas las cosas, vacío, es otro tema. Entonces acá entra ya, ¿no? Cuando Dios de su trono sale, ya, empezó a crear en la planeta Tierra, ya, y hizo hizo la tierra, la mar, los cielos, todas las cosas, y concluyóse el séptimo día. En el 13 nos está aclarando, ya. Después bendijo Dios el día séptimo, está hablando séptimo, no dice todavía otra cosa. Día séptimo, Él lo santificó, acá viene el punto, punto y coma, porque en Él puso fin Dios a todas las obras creadoras que había hecho. Entonces, en la Biblia católica dice, los santificó, los separó, consagró, dice ahí un poquito más claro. ¿Ya? Entonces, el séptimo día, después de haber creado todas las cosas, lo que nuestros ojos ven y muchas cosas que nuestros ojos ni alcanzan verlo, en otras palabras, hay muchas maravillas, lo que Dios ha creado. ¿Ya? En 6 días, eso va a hablar más adelante. Pero más el día séptimo lo separó, consagró, para honor a Él, para Él. ¿Ya? Entonces, ese séptimo día, eso es
de Él, como decir. Él se paró para Él, para consagrar, para homenajear, honrarle a Él, ¿no? Pues descansó. ¿Por qué? Porque todas sus obras eran maravillas, pues. Por supuesto que sí. ¿Cómo no va a ser maravilla? Vas al río, sacas el pez para nuestro sustento. Vas al campo, coges frutas, sembras maíz, trigo. ¿Cómo no va a ser maravilla? Pues todos sus creadores, el aire, el oxígeno, el sol, las estrellas, hay que hablar ya mucho. Y entonces, eso lo hizo en 6 días. Más el 7º día, consagró, separó para Él. Pero todavía no dice qué. Todavía no dice nada todavía. Solamente dice el 7º día, cositas así. ¿Vale? Entonces, creo que también aclara en 4. Esos fueron los orígenes del cielo y de la tierra, cuando fueron creadas. ¡Qué maravilla! Ahí está. Son los orígenes que estamos hablando. De ahí nos vamos a trasladarnos ya al... podemos aclarar todavía un poquito más adelante. Hay un temita que quiero aclararles también, muy bonita, en Nuevo Testamento. Por eso dije, en Nuevo Testamento también lo que nos exhorta. Ya, entonces, en 6 días, eso, todas las cosas maravillas, ya hemos hablado. Entonces nos vamos nuevamente al segundo libro de Moisés, libro de Éxodo, ya. Nuevamente nos trasladamos ahí, ya. Ese es el verso, capítulo 31, si no me equivoco, sí, 31 es, ya, 31, 12. Voy a correr, ¿vale? Acá dice descanso sabático, dice aquí, el título. 12. Yahvé. Ustedes dirán, ¿qué es eso? Yahvé es en lenguaje lenguaje hebrea, arameo no creo, ya, griego, no lo sé, uno de ellos es Yahvé, en otro dice Jehová, en otro dice Todopoderoso, ¿no? Y así, ese tiene otra explicación, ya. Yahvé habló a Moisés di a los israelitas, no dejéis de guardar mis sábados, porque el sábado es un señal entre mí y vosotros, de generación en generación, para que sepáis que yo soy Yahvé, el que os santifico. ¡Qué maravilla! Ahí está aclarando ya. En principio decía, el 7º día, lo hice en 6 días todo mi creación, el 7º día descansé, lo separé, lo señalé, como sabe, acá está un poquito más claro, ¿ya? Un poquito más claro. En señal entre mí y vosotros, en generación, para siempre, jamás. Pues, entonces, no puede haber cambio, para siempre, jamás. Porque, para que sepáis que yo soy Yahvé, el que os santifico. Nadie más nos santifica acá, no nos santifica con su agua bendita el Papa o el pastor, que algunas veces vienen con su no sé qué, vendiendo no sé qué, yo te digo, yo te profetizo, ya no hablemos de esas cositas a nuestros hermanos míos loquillos, no para el bien, sino con loquillos para el mal en este caso, ¿no? Entonces vienen con cosas, ¿no? Entonces al que santifica es Dios. ¿Cómo nos santifica? Ay, cuidado, porque somos bonitos, guapo. No, por nuestras obras. Por eso le decía, si nos apartamos de todas las vanidades malas que hacemos, nos santificará. ¿Para qué? Para que estemos prestos para entrar a la gloria de Dios. La promesa es esa, que entremos a la gloria de Dios, que alcancemos la vida eterna, el juicio final, al tribunal de Cristo. Entonces, en el tribunal de Cristo, cuando resuciten todos los muertos que han resucitado, primero dice, van a resucitar los que durmieron con Cristo. Es otro tema ya.
van a resucitar y van a estar en el tribunal de Cristo. Hasta el cielo y la tierra serán, hasta las piedras hablarán. Cuando una persona, al ver que sabe que va a ir cuando ya descansó, cuando ya durmió, el espíritu entonces ya sabe. Entonces ya sabe a dónde va a ir. Y los que durmieron con Cristo también ya saben. Pero más vosotros todavía no sabemos. Pero los que estudiamos la Biblia sí sabemos ya. Los que no saben. Por eso hacen tantas maldades. Si yo empiezo a enumerar tantas maldades, madre mía, vamos a mirar en la parte política, poder social, no en poder económico, hay muchos detalles ahí. Pero el tiempo pues se nos va rapidísimo. ¿Ya? Entonces, acá ya está muy cerca. El sábado es el que Dios santifica al hombre. Entonces quiere decir que cuando consagró, lo separó, ese es el día del Señor. El sábado, no el domingo. ¿Quieren aclarar? Vamos a aclarar un poquito más. Ahí todavía hay más. Pero vamos aclarándolo ya de una vez por todas. Nos vamos a Marcos, el Nuevo Testamento. Nos vamos a Marcos, ¿vale? A ver, ¿dónde está San Marcos? A ver. Lucas, ¿dónde estás, Marcos? A ver. Marcos. Capítulo 2. ¿Vale? Capítulo 2. 2, 27 y 26. A ver, ahí qué es lo que nos va a decir ahí. Y añadió, el sábado ha sido instituido para la persona, para las personas, y no las personas para el sábado. Pues mira, más cerquita. De suerte que el Hijo del Hombre también es señal, dueño del sábado. Ahora, ¿qué me van a decir? El Hijo del Hombre, dice ahí. En otras palabras te está diciendo Cristo o Jesucristo. Él es el dueño del sábado. Entonces, el dueño ese es el que determina, no el hombre. Eso es lo que está diciendo. Es como decir, esta Sagrada Biblia es mía. Me la compré yo con mi dinero. Entonces me pertenece a mí. Y yo sabré determinar este libro. Se queda conmigo los obsequios, los rigos, los hechos, los sé. ¿Por qué? Porque es mía. Como decir, un objeto que me la compré es mía. Y yo veré qué hago con esto. Pero Jesús, muy respetuoso, cuando dice generación en generación para siempre, entonces, por respetar que es generación en generación, Él no puede cambiar. Entonces, Él es el dueño del sábado. Entonces, ese día es día del Señor. No dice domingo, sino sábado. Él es el dueño. ¿Ya? Él es concretamente el dueño. Pero los hombres que hicieron, lo que hablamos en antes, cambiaron el sábado para el domingo. Nos engañaron, transversaron, quebrantaron la ley. Dañaron. Con malas palabrerías. Claro que malas palabrerías es pues transversar la escritura. Transversan, interpretan, hacen, lo acomodan, ¿no? Yo no lo estoy acomodando. Lo estoy aclarando la verdad. Por eso dije, luz a la verdad, a la realidad que Dios ha determinado para siempre jamás. Mira, a pesar del tiempo se nos va. Entonces, pues, nos va a decir todavía, como es señal,
entre Dios y el hombre, el sábado. Entonces, cuando yo resucite, ¿qué tengo que rendir la cuenta a Dios? Señor, domingo, yo hice esto, a pesar que he hecho buenos domingos. Sí, pero domingo no es mía. No es mía. Entonces ahí se va a cumplir, pues. Señor, en tu nombre hablé esto, en tu nombre eché demonios, en tu nombre eso, en tu nombre hice caridad, en tu nombre eso. Entonces, ¿qué dice Cristo? Desconozco, no los conozco. ¿Por qué? Porque las señales entre Dios y el hombre es el sábado. Entonces sí o sí tenemos que hablar del sábado, defender el sábado como de lugar. ¿Por qué? Porque sábados es de Dios. Domingo no lo es. El domingo ya no es para hacer nuestras labores cotidianas. Cuidado con esto. Y todavía no, ¿cómo se consagra? ¿Cómo se adora? Es mucho, ya el tiempo ya no me da. Y entonces lo que profetiza Isaías, Ezequiel, Jeremías, Jesús, cuando sábado en sábado enseñaba en las sinagogas, se leía, levantaba a leer, enseñaba, donde ponían a debatir con grandes filósofos, teólogos, fariseos, saduceos, y esa historia todo el mundo lo sabe. Algunos que no sabe, lea, hermano, la Biblia. Pregunta, hermano. Eso hay muchos detalles acerca del sábado, acerca del día del Señor. Entonces ahora hemos alcanzado el día del Señor es sábado, no es domingo. Sino que han transversado, han modificado. Ese es delito. El delito se paga. ¿Sabes? Humanamente, toda persona que actúa mal ha infringido la ley, ha cometido delito. Entonces, cuando el juez determina, pagar su delito en la cárcel. Y para con Dios no es cárcel, pues es el infierno. Día y noche crujir de dientes. Y lo que estamos vivos ya se acerca ya. Los 7 años de hambre. Tantas cosas que madre. Que fue una sombra lo que pasaron antes. Semeletud pasará en ese tiempo. Por eso, lo que estudiamos, lo que leemos, nos esforzamos de enseñarlos, de transmitirlos. Ese es nuestro objetivo. Que alcancemos la verdad, que caminemos en la verdad. Todavía te dice, pregunta por las sendas antiguas, andad por ella. En Jeremías, y en Ezequiel. Entonces, cuando hayas hecho todas estas misericordias, entonces yo también seré misericordioso contigo, dice Dios. Si tú has hecho misericordia, quiero, entonces tú has entrado a hacer misericordia, entonces trae tus ofrendas, será acepto, dice. Pero si no has hecho ninguna misericordia, si yo voy a hablar, no hablo del sábado, no hago cosas, no, los domingos, ¿no? Otros dicen, no, los miércoles es para adorar a Dios, no sé qué. ¿Ya? Me presenta a Dios con mis ofrendas. ¿Qué dice Dios? Haz que estoy de tu ofrenda, no sirve para nada. No quiero. Por supuesto que no. Dios quiere misericordia. Y defender el sábado, hablar del sábado de la verdad, también es parte de la misericordia. Misericordia tiene mucho, muy amplio para hablar acerca de la misericordia. ¿En qué consiste la misericordia? Hay mucho que hablar en ese término. Y todavía me faltó como 6 versos para hablar. Lo que habló Isaías, lo que habla Joel, lo que habla Ezequiel, lo que habla Jesús, lo que habla en Lucas cuando exhorta. Y nos vamos, por ejemplo, uno de los casos también lo vi hace poco al cura español, al cura venezolana. Genial, genio, o el hombre genio, muy genio este curita. Se la sabe, mi maravillo de él. Pero maravilla transversa la escritura. Confunde la escritura, pero te lo pinta, pero maravilla. Pero es campeón para transversarla. Y todavía dice, acá está, hermano, se fue a Apocalipsis.
Último libro, ¿vale? Apocalipsis. Último libro. Hay muchos más, pero ya me he saltado ya porque el tiempo ya no nos dio. Entonces, se fue a este verso, ya, a este verso se fue, Apocalipsis 1.10, si no me equivoco. Ya, a este verso se fue, 1.10. A ver. Biblia de Jerusalén. Apocalipsis 1.10. Caí en éxtasis el día del Señor. Oí entonces detrás de mí una voz estruendosa, como un sonido de trompeta, que decía: escribe en un libro lo que vea y envíalos a las 7 iglesias. Hay mucho detalle. ¿Ya? Entonces, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué es Apocalipsis? La palabra Apocalipsis es traducido revelación. ¿Ya? Revelación. Pero ¿quién escribe esta? El Juan Teólogo. Rápidamente voy a correr. El Juan Teólogo, cuando estaba preso, cuando llevaron preso esclavo a las islas de Patmos, que le llaman, ¿ya? A tallar piedras, mármoles. Entonces, él era temeroso de Dios. Por hablar la palabra de la verdad, lo llevan preso al hombre, sin culpa, sin error alguna. Entonces, el día del Señor sintió un éxtasis, o sea que una revelación en sueño, dice, en otra Biblia dice más clarita. Un éxtasis. Cuando está durmiendo, por eso Dios le habla al hombre a través de sueños. Y le dice, Juan dice, ¿qué día? El día del Señor. Esto es lo que agarró el hermano. Pero no aclaró. ¿Ya ves? Acá dice día del Señor. Pero yo le dije, ¿pero dice domingo? Pero no dice domingo. Y hemos revisado. Dios es el dueño del sábado. Él es el que tiene que cambiar o modificarlo. Pero como es eterno y para siempre, no puede cambiarlo. ¿Ve? Él es el dueño del sábado. Pero el hombre lo ha cambiado para el domingo. Quiere decir que ha infringido, ha cometido delito. Con vanas palabras, palabrería. Eso es lo que nos decía en Timoteo. ¿Ya? Entonces, Pablo, mejor dicho, Pedro, en su sueño recibe toda la revelación, muchas profecías, si nos hablamos, ¿ya? Entonces, ¿eso por qué? Porque el sábado es sábado consagrado para Dios. ¿Ya? Entonces, en Ezequiel dice, en Ezequiel nos está diciendo, los 6 días estará cerrado, dice, las puertas del cielo o la ventana del cielo, como quieras llamarlo. Pero más el 7º día abriráse, que es sábado. Entonces, ese día por ejemplo, hoy, 26, es un día sábado. Entonces, Dios se agrada lo que estamos hablando. Dios está escuchando. Dios nos está inspirando. Si usted presta atención, Dios lo está inspirando a usted. Va a tomar un esfuerzo. Vas a empezar a leer la Biblia. ¿Ve? ¿Por qué? Porque Dios no se está escuchando. ¿Por qué? Porque las ventanas del cielo está abierta el sábado. Todavía es nueva luna también, es otro tema ya. El sábado. Entonces ese día sábado baja el ángel y le dice a Juan, mira Juan, escribe esto, todo lo que va a pasar, esto, escribe esto. ¿Para qué? Para enseñanza nuestra. En el día del Señor. ¿Qué día es el día del Señor? Es a saber, sábado. Creo que con esto concluyo, esperando que haya sido para todos vosotros, y yo contentísimo, claro, para todas las personas que quieren saber, pues estoy dispuesto de conversar, de debatir, de enseñar a todos vosotros. Y seguiré grabando
algunos vídeos más. Me prometí, hemos hablado 2 versitos acerca de la segunda venida de Cristo. Eso también es muy importantísimo. Entonces, en la próxima, no sea tan lejana, me prometo traer las profecías acerca de la segunda venida de Cristo. Importantísimo. De metal, pues ya ni hablar. Ya, eso es el tema en la próxima que vamos a hablar. Muchas gracias. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea en cada uno de vosotros. Amén.